El poder de la Santa Cruz. ¿Por qué se celebra el 3 de mayo el Día de la Santa Cruz? ¿Qué poderes encierra este enigmático símbolo que a través de la historia nos ha arraigado a la fe, a la esperanza, a la religión? Pues bueno, vamos a hablar de este tema y sobre los 1000 Jesuses. ¿Por qué rezar 1000 Jesuses? 1000 veces decir la palabra Jesús. Quédate en este video para que conozcas más sobre el poder de la Santa Cruz. Se dice que Santa Elena, la madre de Constantino el Grande, fue quien inició una cruzada en búsqueda en Medio Oriente sobre la verdadera cruz donde fue crucificado el Maestro Jesús. Y en esta travesía, a través de tantos lugares y varias búsquedas, fue un 3 de mayo donde ella, Santa Elena, fue la persona que encontró tres cruces donde posiblemente en una de ellas estaba o fue crucificado el Maestro Jesús. Para verificar y garantizar de que una de estas cruces fuese la verdadera, ella pidió que le llevaran un enfermo terminal para ser ungido con la cruz, con una de las tres cruces, y si el enfermo se curaba inmediatamente, esa cruz era la verdadera, la auténtica donde falleció el Maestro Jesús. Desde entonces, por eso es que Santa Elena fue canonizada como Santa Elena de la Cruz. Santa Elena, al encontrar la cruz, también estuvo en contacto con los clavos que crucificaron a Jesús. Y estos clavos se los entregó a Constantino. Hoy día son reliquias que están en Jerusalén, muy bien custodiadas. No sé si están dispuestas al público, pero lo que es cierto es que existen estos clavos y estos trozos de madera, porque ya no existe la cruz completa, sino trozos de madera donde fue puesto el cuerpo de Jesús. Otra versión de la historia también nos cuenta que a Constantino el Grande, en una de sus batallas, se le presentó la cruz en el firmamento antes de iniciar esa batalla y le fueron dichas las famosas palabras con que él venció. De ahí en adelante empezó a reinar y empezó a ser el gran conquistador. Y las palabras fueron: con este signo vencerás. Dice que en esta batalla se le presentó esta cruz en el firmamento y que a partir de ese momento todo lo que él tenía en mente, todas sus batallas y todo lo que en él simbolizaba, le colocaba la cruz en su corona, en las banderas, en todo. Fue creada este símbolo para tenerlo como protección, como bandera de la fe y también como símbolo de victoria. Hay otra fecha muy importante que se celebra el Día de la Santa Cruz y es el 14 de septiembre. Después del Concilio Vaticano II, precedido por el Papa Juan XXIII, se decidió que solamente se iba a dejar una fecha oficial y no era el 3 de mayo, iba a ser el 14 de septiembre. El 3 de mayo oficialmente para la religión católica no es el Día de la Santa Cruz después del Concilio Vaticano, porque se celebraba días después de Pascua, de Semana Santa, y iba a haber una especie de contradicción que no permitía de que la fe y del proceso de venir de una Semana Santa se encontrara con una celebración adicional. Por tanto, se dejó el 14 de septiembre. ¿Y por qué el 14 de septiembre? Se dice que la cruz, después de que Santa Elena de la Cruz la fue encontrada, fue robada. Y fue un 14 de septiembre que regresó Santa Elena con los restos de la cruz. Hoy día se conservan en Monza una parte de esta cruz y otra parte en España, un trozo de madera en España y otro en Jerusalén. Entonces el 14 de septiembre es oficialmente el Día de la Santa Cruz. Pero ustedes se preguntarán, pero aquí en Latinoamérica se celebra el Día de la Santa Cruz el 3 de mayo. Y sí, efectivamente, después de una solicitud enviada principalmente desde México
y avalada por países latinoamericanos e incluso desde España, por España, se permitió que aquí se celebrara el Día de la Santa Cruz el día 3 de mayo. No todos los países en el mundo celebran este día y menos el 3 de mayo. Solamente algunos países latinoamericanos y algunas personas en España. ¿Y por qué el 3 de mayo? Porque especialmente los constructores en México, para este día es muy especial porque la cruz simbolizaba o simboliza el inicio del esfuerzo, el inicio de la creación. Y como son constructores en la parte de su construcción, de la creación de edificios, casas y demás, ellos lo utilizan como este símbolo de creación y por eso se adorna con flores y se le pide abundancia, se le pide dinero, se le pide protección. Porque aparte de ser un símbolo de creación, también se le pide que siempre, todo el año, esté llena de mucha alegría. Por eso se le adorna con flores, con colores, se le colocan los 7 granos, se le colocan billetes, etcétera, etcétera. Especialmente en Perú, cuando estuvimos de visita en Perú, veía yo que en las casas, más que todo en las casas en el campo, en las veredas, había una cruz con unos toritos a los lados. Y precisamente pues, me pareció muy curioso ver estos toritos con la cruz. Y para ellos simboliza, y es muy importante tener este símbolo en la parte superior del tejado de las casas. Tener este símbolo porque es protección, es trabajo, es comida y es fe, es religión. Entonces fue muy curioso y trajimos una pequeña muestra de Perú de cómo en las casas allá en Perú tienen este símbolo de la cruz representando esa fe, ese simbolismo, esa creación, esa cultura. Es por eso la importancia de que en nuestros hogares, o los que son muy creyentes o tienen una fe, tengan una cruz. Se dice que el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo, esta cruz debe ser bendecida. En México se celebra con mucho fervor, con mucho ahínco, porque son los alballines los que crean una fiesta alrededor de la Santa Cruz, donde hay comida, hay festejo, hay adoración, hay la bendición de la cruz, porque se dice que el albañil es el que construye. Ya de tiempos remotos proviene este significado de constructor, del que construye, el que edifica. Y la cruz es un símbolo de esa satisfacción del poder creador. Y para eso se necesita que este día la cruz en ciertos lugares sea bendecido. Más que todo en las construcciones en México. Y en Latinoamérica también acostumbramos a bendecir la cruz. Ahora vamos a hablar sobre el tema un poco más profundo y sobre la ritualidad, la espiritualidad. ¿Por qué decir 1000 veces Jesús? Y el ritual empieza con la construcción o creación de la Santa Cruz. Se dice que en lo posible tener la cruz en la casa es muy importante, pero no la cruz comprada o hecha o ya vestida, por decirlo así, o adornada, sino tiene mayor importancia y mayor relevancia la cruz que tú encuentras, que tú puedas crear con tus propias manos. Porque las cruces que se compran ya hechas traen, se decía en la religión católica, ya traen impregnado el humor del pecado de las manos que la construyó. Y esto me hizo recordar que en días pasados estuve en una caminata aquí en Cundinamarca, en la Virgen del Refugio, y en una meditación profunda encontré una cruz. Encontré esta cruz tal y al natural que utilizo para el Día de la Santa Cruz. Es muy simbólica, es muy representativa porque se presentó allí en esta meditación. Entonces la importancia de que, como dicen, no tener una cruz en lo posible comprada, sino hecha por tus propias manos, porque allí en la intención es donde estás plasmando en esa madera lo que necesitas o lo que quieres atraer. Es muy importante la intención con que tú hagas primero la cruz, porque tienes que armarla, vestirla, adornarla, y segundo, con la intención que vas a rezar los 1000 Jesuses. Pero antes de hablarte del rezo de los 1000 Jesuses, quiero darte una explicación un poco más profunda y trascendental sobre la cruz.
Se dice que la cruz, la que Jesús fue crucificado, no fue la crucifixión de un cuerpo, de un ser humano como tal, no, porque ya se puede decir abiertamente que fue una representación teatral, porque un maestro de la capacidad de él, y viniendo del linaje de los Melquisedec, que son un linaje de maestros ascendidos, y del cual el Maestro Jesús pertenece a esa línea de los Melquisedec, pues obviamente la muerte no era de mayor importancia. Lo importante era la representación y el mensaje que él quería dejar en la cruz. Entonces la cruz que muestra él, eso es una cruz desequilibrada, ¿no? Porque se nota que en la parte superior se traza el plano horizontal y luego la parte vertical. ¿Qué significa la cruz? Que desciende la información y la comprendo. Se canaliza, se analiza. Se canaliza, se analiza. Ese es el verdadero significado de la cruz, porque siempre buscamos información, y cuando buscamos información, ¿a dónde miramos? Hacia arriba, pidiendo: Dios, ayúdeme, Dios. Pensamos y decimos que todo proviene de arriba, del más allá. Y la cruz, cuando hacemos la cruz, cuando santificamos, estamos creando la protección, canalizar la virtud, la información, la sabiduría. Pero esto no es solamente con que ya la tenga, esto hay que analizarla. Y es la cruz equilibrada, la verdadera cruz es la equilibrada. Entonces Jesús murió en una cruz desequilibrada. ¿Por qué? Porque era la crucifixión del ego. Allí él estaba demostrando simbólicamente que se debía crucificar el ego, porque la verdadera cruz es la equilibrada, donde la canalización y la comprensión de la información es la que nos va a llevar a la evolución. ¿Y cuál información? Precisamente la que dejó el Maestro Jesús. Él desapareció a los 13 años y volvió a aparecer públicamente sobre los 30 años. Durante ese tiempo se dice que él estuvo con los esenios y con los maestros sufis, aprendiendo de todo un tema vasto de espiritualidad, aunque él, siendo maestro, ya tenía la información para entregar, pero vino también a practicar, también vino a aprender y vino a dejar esa semilla que 2025 años después todavía seguimos interpretando de muchísimas formas, de miles de interpretaciones y de muchísimas religiones, tratando de encontrar cuál fue la verdad que quiso enseñar el Maestro Jesús estando allí en la cruz. Entonces, la importancia del significado de la cruz, ¿no? La cruz desequilibrada, la crucifixión del ego, pero en la cruz equilibrada es donde está la verdadera comprensión. Cuando los españoles llegaron acá, a nuestro continente, en el siglo XVI, traían ya como ese símbolo de victoria la cruz. Nosotros aquí en nuestra cultura, siendo indígenas, lo veíamos, o sea, se adoptó como el simbolismo a la orientación a los 4 puntos cardinales. Pero ya después de tanto insistir, fue la misma Inquisición española la que nos dijo que la adoración a este símbolo, a la cruz, porque ya teníamos que ser introducidos a una nueva religión y no adorar a nuestros dioses como el sol y la luna, y etcétera, etcétera. Ahora sí, hablemos del rito de los 1000 Jesuses. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 y así 1000 veces. Este ritual se dice que se realiza para librar la parte negativa que está a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro día a día, para atraer una fuerza positiva y que se materialice todos nuestros deseos. Algunas personas crean una carta o una peticiones a la Santa Cruz, pidiéndole los deseos, todos los favores, todas aquellas cosas que necesitan para su diario vivir. Pero la importancia del ritual y el secreto de este ritual no es decir la palabra Jesús, aunque es un mantra muy poderoso y que con la entonación que tú tengas lo puedes hacer. La importancia de este ritual o el secreto está con la intención con que tú lo vayas a hacer.
Pero ojo, y esto lo recalco mucho en mi curso de Mente Imparable, donde explico más a profundidad las técnicas que se deben implementar de acuerdo a los rituales para que sean efectivos. Aquí abro un paréntesis muy grande. El ritual no produce milagros. El ritual no materializa. Cierro paréntesis. Lo importante del ritual es la intención. Lo que va a hacer el ritual es elevar tu energía vital, tu frecuencia vibratoria, para que conectes con la información que necesitas para lograr lo que estás escribiendo, lo que estás pidiendo. No es que la Santa Cruz me va a materializar, me va a traer la casa, el carro, me va a mejorar la salud, me va a generar el milagro. No. Lo que hace un ritual, de acuerdo a la intención que tú le coloques, es elevar la frecuencia vibratoria, conectar con la energía de la información que tú necesitas, ya sea un maestro, un libro, una canción, una misa, etc. Tú le pones la conexión que tú quieras. Pero para llegar a tener esa conexión necesitas una vibración diferente, una elevación de energía vital diferente, una frecuencia totalmente diferente. Y los rituales hacen esto, elevar la frecuencia vibratoria. Por eso, al momento de hacer el ritual, en la iglesia algunos utilizan agua para el riego, el incienso, el aire y la vela como el fuego. Y cuando tú utilizas los elementales de la tierra, por ejemplo, en el agua se invoca el elemental de las ondinas, las sílfides en el aire, que vendría siendo el saumerio, y en el fuego las salamandras. Cada elemental tiene una invocación que, si tú lo haces con la perfecta entonación, invocación y ritualidad que el evento amerita, la elevación de la frecuencia vibratoria es muy alta. Esto lo explico más a profundidad y con mucha técnica en mi curso de Mente Imparable. Pero volviendo al tema del ritual de los 1000 Jesuses, cuando tú los haces se genera una vibración diferente, pero obviamente dependiendo del nivel de conciencia y con la intención que tú lo hagas, como ya lo he venido mencionando. Ahora, ¿por qué decir 1000 veces la palabra Jesús? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué no decir unas 100 veces, o unas 50, o unas 300? ¿Pero por qué 1000? Porque en la repetición de un mantra está la verdadera fuerza. Se dice 1000 veces la palabra Jesús porque es un mantra. La palabra Jesús es un mantra muy, muy poderoso, porque se atrae y se conecta a la energía de esa vibración de lo que llamaríamos Espíritu Santo, que está en todas partes. Hay una conexión espiritual, hay una conexión muy mística y espiritual con la palabra Jesús. Y dicho de otra forma, es porque se genera una protección. Decir la palabra Jesús 1000 veces, hay un estilo de protección, porque como dentro de la oración se dice Satanás, conmigo no contarás, pero Satanás lo referimos siempre a un ser con cachos y cola, el infierno, color rojo y llamas y fuego y etcétera. Pero no, cuando hablamos de Satanás, conmigo no contarás, si lo vemos más profundamente, es el ego, ese ego que nos impulsa a querer ser más que los otros. Entonces, es decir, que ese ego no va a contar conmigo, porque mi ser, mi unidad crística, ha de obedecer a mi Señor. ¿Y cuál es mi Señor? Mi Maestro, el yo poderoso. No, el ego no tengo que yo obedecer al ego. El ego me tiene que obedecer a mí. Obedecerás a tu Señor. El ego es el que me tiene que obedecer a mí. Entonces, al decir 1000 veces la palabra Jesús, se afianza, se fortalece, se edifica, se protege y se crea un vínculo muy espiritual para la protección de ese yo interior y la disminución del ego. Y se dice 1000 veces la palabra Jesús, que de acuerdo al Apocalipsis, que debe haber 1000 años de reinado de paz y amor. Y es como la fuerza que contrarresta la negatividad de Satanás queriendo entrar en la vida nuestra.
Y al decir 1000 veces la palabra Jesús, la frecuencia vibratoria interna, cuando tú lo haces con fe, devoción, con la ritualidad que este ritual lo amerita, con esta forma tan espiritual y mística de conectar con tu yo interior, lo haces, créeme que 1000 veces es muy poco para la fuerza que necesita tu espíritu, porque recuerda que en la repetición, en la disciplina, en la repetición está el secreto para llegar a la maestría. Así como cuando se quiere ser maestro se necesitan 10.000 horas de práctica, 10.000 horas de práctica se necesita para llegar a tener una maestría como tal. Y sencillamente decir 1000 veces, Satanás, conmigo no contarás, porque hoy día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 me va a llevar a un plano totalmente diferente. Pues bueno, hasta aquí, amigos, este pequeño homenaje al Día de la Santa Cruz. Quería traer un poco de historia, un poco de espiritualidad. Y si tú vas a realizar este rito, espero que lo hagas con todos estos elementos y con todas estas características que te acabo de mostrar. No olvides visitarme en mis redes sociales. Estoy como Lefebvre, el poder de creer. Comparte, déjame tu comentario, no importa si no eres creyente, si eres creyente. Importante es compartir conocimientos, entrar en conceptos, en amor y crítica constructiva. Nos vemos hasta una próxima oportunidad y hasta pronto. Chao, chao.